Bien, me comentó el Club de los Viernes de venir a Granada para hablar de un libro que escribí hace ya 15 años, escribí en el año 2003, que tuvo una difusión un tanto errática en aquel momento, en una editorial pequeña, que además no lo publicó con demasiado entusiasmo y por lo tanto su distribución fue muy limitada tanto en el tiempo como en el espacio, y que desapareció de las librerías pues a la vuelta de poco más de 6 meses. Y yo tenía muchas ganas de que el libro saliese porque me había costado mucho trabajo hacerlo en aquel entonces. Entonces, pues hablando del año 2003, acababan de celebrarse poco menos que el 30 aniversario de la muerte del Che Guevara, era algo muchísimo más reciente, y lo tuve que dejar ahí porque no disponía de los derechos del libro para publicarlo por mi cuenta o para entregárselo a otra editorial. Total, que tuve que esperar 12 años a que revirtiesen los derechos en mí. Y es cuando ya me puse de nuevo a escribirlo otra vez, gracias al apoyo de los patronos y los protectores de la contracrónica. Y el verano pasado me puse y a lo tonto te pones a corregir la primera página y terminas corrigiéndolas todas, añadiendo nuevas, incorporando cosas que se han conocido después sobre el Che Guevara, que han sido unas cuantas en los últimos 15 años, investigaciones, etcétera, y te termina saliendo un nuevo libro. Es decir, del principal, del original a este realmente los cambios son tan grandes que tiene hasta un ISBN nuevo, porque realmente es otro libro diferente, sobre la base del anterior, pero otro libro diferente. Procuré sacarlo justo cuando se conmemoraba el 50 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara, que fue en octubre del año pasado. Fue el 50º aniversario, ¿no? Un aniversario bastante redondo. En España, donde yo esperaba que iba a tener muchísimo eco, no lo tuvo porque justo ese mes fue el referéndum en Cataluña y en Acordaos no se hablaba de otra cosa, no había otro tema en las noticias, otros asuntos como por ejemplo las historias que se habían preparado en los periódicos sobre el Che Guevara pasaron desapercibidas, y cuando el país se recuperó del susto 2 meses después, pues ya había pasado el centenario. A cambio, en Hispanoamérica, en Argentina, en Cuba, por supuesto, en Colombia, en Venezuela, en prácticamente todos los países de Hispanoamérica y también en los Estados Unidos, el aniversario sí se vivió a fondo. Y se vivió a fondo porque lo que se conoce del Che Guevara, o lo que la gente cree conocer del Che Guevara, está básicamente fundamentado en un mito, en ideas que no son reales. Es decir, pero que no es que sean reales porque se las han inventado con la idea de construir un personaje, de una persona ha dicho esto ha sido así, vamos a crear un personaje de ficción y a prestarle adoración. No es el caso. En el caso del Che Guevara ha sido la construcción de un mito a lo largo de 50 años, en el que han intervenido desde sus propios deudos, es decir, los comunistas cubanos y los comunistas en general de toda Hispanoamérica, hasta el propio capitalismo. Si hay gente que va por ahí con esta cara del Che Guevara, la foto de Korda, es porque la industria capitalista del primer mundo se ha encargado de que se vendan camisetas, se vendan tazas, se vendan todo tipo de efectos de mercadotecnia con la cara del Che Guevara. En cambio, si nos abstraemos de la cuestión puramente de marketing y vamos a la figura política, lo que nos encontramos es que es algo así como lo más parecido a un santo para cierta izquierda. Es decir, es el Jesucristo que no tiene la izquierda. Más, hasta físicamente se parece, porque cuando murió era un tipo muy joven. Esta foto está hecha cuando era más joven todavía, pero él murió 7 años después. Esta foto es de 1960, él murió en el 67, con la peculiaridad de que tras ejecutarle en una aldeíta de Bolivia, en La Higuera, le ejecutó un sargento del ejército boliviano llamado Mario Terán. Le hicieron unas fotografías encima de un lavadero, unas fotografías que resultaron ser propias de un Pulitzer, en el que el fotógrafo se subió a arcajada sobre el cadáver y le hizo unas fotos que eran propias de la Pasión de Cristo. Es decir, que si esa misma imagen la convertimos en madera policromada y la paseamos por una ciudad en Semana Santa, no nos extrañaría, pensaríamos que es Jesucristo nuestro Señor sin ningún problema. Y esas fotos hicieron que esa cristificación del Che Guevara se hiciese todavía muchísimo más poderosa, dentro que esa figura casi crística, casi religiosa, y en algunos casos es completamente religiosa. Pero el hecho es que cuando este hombre murió, y murió prematuramente con 39 años, y murió prematuramente porque le mataron, entre otras cosas, también es cierto que lo fue buscando, es decir, no
no fue ejecutado por un tribunal, ni, digamos, de manera injusta. Es decir, él fue a otro país a montar una guerrilla, es decir, dar un golpe de Estado desde el monte. El ejército de ese país se defendió, le atrapó en una quebrada y le disparó. Ya sé que puede parecer la muerte de un bandolero, pero es que desde el punto de vista forense fue la muerte de un bandolero. Y en el caso de que hubiese hecho lo mismo en España, su destino hubiera sido muy parecido. Imaginemos que un guerrillero extranjero, qué sé yo, húngaro, se encarama aquí a Sierra Nevada y se dedica con un grupo de gente armada y se dedica a hacer guerra de guerrillas con la idea de derrocar al gobierno legítimamente constituido. Pues todo lo que podría esperar es que ya la Guardia Civil, ya el ejército le diese caza en alguna quebrada de la sierra y le matase. Eso es lo que termina. Por eso murió, no por ninguna otra razón. El hecho es que en aquel momento ya era un tipo francamente famoso. Él era un icono del nuevo comunismo, del comunismo de los años 60, que es muy distinto al comunismo histórico, al comunismo de Lenin, al comunismo de Rosa Luxemburgo, al comunismo de la pasionaria en España. Para los años 60 ese comunismo ya está ajado. Este mismo año celebramos el mayo del 68, que es un rejuvenecimiento de la idea. Y el Che Guevara tenía en aquel momento una imagen transmitía a través de los medios una imagen de el comunismo será esto, el comunismo ya no es Lenin, el comunismo ya no es Stalin, el comunismo es este personaje que aparece de portada en la revista Time y que va a dar mucho que hablar. Y eso le había hecho francamente célebre. No todo el mundo puede decir que ha tenido una portada en Time con solo 30 años y él la tuvo. Tenía además una serie de ventajas añadidas. Era un comunista occidental, argentino, de raza blanca, no era un chino, no era un ruso, no era un tipo ajeno a las tradiciones occidentales, era alguien en quien los occidentales se podían reconocer, de ahí que su fama era mayor todavía. Tanto los norteamericanos como los europeos veían en el Che Guevara a alguien cercano, alguien que podría ser su hijo, haciendo la guerrilla. Él venía de una familia acomodada, argentina, él se había criado básicamente entre algodones, había ido a la universidad, donde empezó la carrera de medicina pero nunca la terminó, y cualquier europeo del año 60 o del año 65 podía ver en el Che Guevara alguien reconocible, a diferencia de si, por ejemplo, veía a Pol Pot, que era un camboyano de las selvas de Indochina, con una realidad muy diferente. En cambio, tanto Cuba como Argentina de los años 60 eran países, y siguen siéndolo, países completamente occidentales, y eso hacía que se percibiese como alguien muy cercano. Por eso en 1960 le hacen el hombre del año, es decir, el mito del Che Guevara empieza a construirse antes de su muerte. Aunque claro, en 1960 nadie hubiese sospechado que iba a tener una muerte tan trágica. El hecho es que tras salir en esta revista, la revista Time, le supuso más que un favor, le supuso una perrería. No le hizo ningún favor porque Fidel Castro, que siempre estuvo muy ojo a visor por si le salían competidores, vio que tenía un tipo muy famoso, muy célebre, más guapo que él y que hablaba mejor que él, en quien se habían fijado los grandes medios internacionales. Y eso ocasionó, entre otras cosas, que de entrada, una vez ganó la revolución en el 59, no le diesen ningún cargo, le mandasen a conocer mundo. De aquella época es cuando estuvo en España. Hay unas fotografías que son impagables en las que se le ve en la Plaza de Toros de las Ventas. Fue a los toros, fue a un tablao flamenco y se fue a hacer una foto con el Arco del Triunfo en Moncloa. Es decir, exactamente el mismo recorrido que hubiera hecho un turista yanqui en el Madrid del año 1960. Estuvo recorriendo el mundo y cuando ya a la vuelta vio Fidel Castro que tenía que darle algo, le hizo presidente del Banco Nacional de Cuba. Pues no sabe bien para qué, porque él de economía no sabía nada, tampoco de finanzas. Cuenta una leyenda que cuando estaban repartiendo los cargos en el gobierno cubano, preguntó Fidel: ¿hay alguien aquí que es economista? Y él levantó la mano y dijo: yo, ¿tú eres economista? No, yo soy comunista. Bueno, pues te quedas con el Banco Nacional de Cuba. Se quedó con el Banco Nacional de Cuba, estuvo muy poco tiempo, el trabajo le aburría, y de ahí lo movieron al Ministerio de Industrias. Era un ministerio en el que el Che Guevara tenía al menos un programa propio. Él tenía la idea descabelladísima de convertir a Cuba
en una potencia industrial, una potencia siderúrgica. Lo intentó por todas las vías, no lo consiguió, dejó muchos destrozos por el camino. A él se deben, por ejemplo, los Domingos Rojos, que un andaluz los reincorporó aquí en Marinaleda, es decir, el trabajo voluntario de los domingos. Es decir, todo este tipo de cosas revolucionarias que en Occidente se compraban muy bien y que tenían muy buena acogida. Veían al ministro, un tipo joven, un tipo de 30 años, en el puerto de La Habana descargando sacos con el pecho descubierto. Esto, que en aquel entonces ponía los ojos en blanco a toda la izquierda europea, venía a demostrar que la memoria es muy corta, porque Mussolini había hecho lo mismo durante la batalla del Grano, 40 años antes. Lo que pasa es que nadie se acordaba. Es decir, siempre que un ministro se quite la camisa y se ponga a levantar sacos, hay que desconfiar por principio. Porque la labor del ministro no es levantar sacos, es hacer otras cosas, pero no levantar sacos. Pero bueno, este tipo de cosas de la Revolución Cubana gustaban mucho. Bien, esto es el Che Guevara humano, el que conocemos, el que podemos historiar, el que está en sus artículos, el que está en los testimonios de la gente que le conoció, que queda todavía mucha gente viva, entre ellas su viuda, bueno, y el propio Raúl Castro, que todavía no se ha muerto. Es cuando le matan, cuando deja de ser una persona de carne y hueso, es decir, una persona histórica, con sus luces, con sus sombras, como todos, y pasa a transformarse en un mito, a transformarse en una persona irreal, en el de las camisetas, en una palabra, en el icono. Y un mito no es fácil de alumbrar, un mito no nace en 2 tardes, un mito necesita un trabajo previo, muy concienzudo, en el que participen varios, no solo uno. Necesita, por ejemplo, confeccionar una leyenda áurea a su medida. Es decir, hay que despojar de todo, como se hacía antiguamente con los santos. Los santos, decían, bueno, este santo, para que sea santo, le tenemos que quitar todos los defectos que pudiese tener. La Iglesia en los primeros siglos fabricó leyendas áureas y las fabricaba a porrillo, porque necesitaba a los cristianos instruirles con personajes ejemplares. Pues lo mismo es cuando se construye la leyenda áurea. Se necesitaba también hacer algunos sacrificios con respecto a la verdad histórica. Es decir, por ejemplo, los acontecimientos más luctuosos en los que protagonizó el Che Guevara fueron los fusilamientos de La Cabaña, en los que mataron aproximadamente a 2.000 cubanos, y el que dio la orden fue el Che Guevara. Los cubanos todavía lo recuerdan. La fortaleza de La Cabaña está en La Habana. Bien, pues eso había que eliminarlo cuanto antes, o simplemente pasar por encima deprisa y corriendo. Si miráis algunas biografías del Che Guevara, algunas básicamente hagiografías, veis que ahí se pasa en apenas una línea y media, poco más, y en otras directamente se ignora. Es decir, están construyendo el mito. Hay que eliminar todo lo que pueda ofender, ¿no? Una de las cuestiones que muchos se han preguntado desde aquel entonces, desde los años 60, es por qué se convirtió en un mito universal y no en un mito local, un mito cubano, como puede ser Camilo Cienfuegos, por ejemplo, que es muy conocido en la isla, pero que si yo os digo el nombre, a no ser que seáis aficionados a la historia de Cuba, no lo conoceréis. Camilo Cienfuegos es un personaje en Cuba, pero un completo desconocido fuera. ¿Por qué el Che Guevara se convirtió en un mito universal, que lo mismo podemos verlo en Cuba, que en España, que en China, que en Nueva Zelanda, que en cualquier rincón del planeta que vayamos? Es un personaje conocido. ¿Por qué se hizo a él? ¿Por qué se convirtió a él en un mito y no se convirtió, por ejemplo, a Fidel Castro en mito? Fidel Castro, cuando murió en el año 2016, pocos lloraron su muerte. Hablaban, en el mejor de los casos, de un pedazo de historia del siglo XX, pero ya sin lágrimas. ¿Y por qué razón un argentino expatriado que se va a Cuba, hace una revolución, monta una guerrilla, le va bien, y después se desempeña como político de una manera desastrosa y más tarde como guerrillero de una manera más desastrosa aún, porque le termina costando la vida, cómo se convierte en un mito universal? Bueno, la primera razón es que el régimen cubano en aquel entonces necesita nueva sangre martirial. Es decir, para el año 1967, cuando matan al Che Guevara, el castrismo ya ha enseñado su verdadera cara. Los cubanos son más pobres que antes, no pueden salir de la isla, padecen ya privaciones, la cartilla de racionamiento se ha instaurado en la isla desde el año 62, y le hacen falta elementos heroicos nuevos, porque los antiguos están muy pasados, ya no interesan. Y el Che Guevara les viene como algo caído del cielo, como agua de mayo, ¿no?
Y luego, por otro lado, porque a partir de 1968, es decir, un año después, unos meses después de la muerte del Che Guevara, se produce en todo Occidente, empieza en París, pero se producen revueltas en prácticamente todos los países europeos, también en los Estados Unidos, juveniles que requieren nuevas caras, que no quieren sacar a Lenin de paseo, que no quieren sacar a Gramsci de paseo, ni a Stalin, por supuesto. Requieren que el comunismo les facilite un nuevo santoral de mártires impecables, que no tienen ni una mota de polvo en su expediente. Stalin tenía no una mota de polvo, sino, en fin, toneladas de sangre encima. Lenin ya se había pasado su gran momento y además estaban todos muertos desde hacía mucho tiempo y eran viejos. En cambio, el Che Guevara era un tipo joven. En la década de la idolatría de la juventud, como fueron los años 60, la década de los Beatles, etc., caray, era un tipo cuando menos interesante. De ahí que el comunismo internacional ve que tiene una oportunidad de oro de aprovecharlo y lo aprovecha. Y empieza a utilizar su rostro y su nueva biografía, que va siendo fabricada, es decir, expurgada de los elementos negativos, reconvertida en un relato nuevo, heroico, la aprovecha. Y por último, porque a partir de los años 70, el socialismo real, es decir, el socialismo de la Unión Soviética, el socialismo de Polonia, de la Alemania del Este, de Yugoslavia, de Bulgaria, de la propia Cuba, pierde su halo mágico dentro de los propios países socialistas. Es decir, se pasa a un momento de cinismo, de conformismo. La gente, hace cola, sabe que no puede salir porque no le dejan, procura, bien, como decían un chiste que contaban en la Alemania del Este, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Bien, eso era la Alemania del Este y eso era la Polonia de Jaruzelski. Y alguien como el Che Guevara insufla nuevo vigor a la idea. No sé si habéis visto una película que se titula Goodbye Lenin, es una película magnífica. La madre del protagonista solo tiene una foto en su habitación y no es Walter Ulbricht ni es Erich Honecker, es el Che Guevara. Era una comunista fiera ya mayor, de los años 80, que es lo único que le ha quedado realmente de su sueño juvenil es el Che Guevara. No le ha quedado otra cosa en la Alemania del Este, es decir, en el país donde el socialismo ya ha triunfado, donde no hay que hacer la revolución. Bien, alguien como el Che Guevara, en una palabra, es una gran noticia entre tanta amargura. Se vende bien en el extranjero, sirve para renovar el plantel revolucionario dentro de los países del bloque y además sirve para renovar la propia revolución cubana que se estaba quedando un poco ajada. Tiene además todos los elementos, es joven, es intransigente y es idealista. ¿Qué más quiere un buen revolucionario? Un buen revolucionario tiene que tener esas tres cosas. Nadie seguiría a un revolucionario viejo y que estuviese dispuesto a componendas. El Che Guevara se lo daba todo. Y los elementos que no tiene, pues se los inventan y asunto zanjado. Es decir, que se le fabrica una biografía a la medida, a la carta. Se le tailoriza una biografía. De esta manera, para unos es básicamente el emblema de la democracia, a pesar de que él hizo lo imposible por no traer nunca la democracia en Cuba, acabar con la democracia en Bolivia, y si hubiese podido acabar con la democracia tal y como la entendemos en el resto del mundo. Otros lo venden como el arquetipo del libertario, otros del ecologista, otros de partidarios del desarme, del pacifismo. Él, de hecho, en una entrevista que dio un periódico británico, dijo que estaba dispuesto, que si él dependiese, soltaría las armas nucleares a Nueva York. En el año 1964 de esta entrevista, que si se sintiesen amenazados, que no tendría ningún problema, pero a pesar de todo, se le tiene como un líder pacifista. Es decir, que sirve para lo que queramos. Joven, idealista, intransigente y además con una flexibilidad asombrosa. Claro, el resultado final lo que tenemos es un artículo de consumo. Un artículo de consumo perfecto. Un pastiche ideológico hecho a la nueva medida de los soportes publicitarios de finales del siglo XX. Las camisetas, todo lo relacionado con la cultura popular, las camisetas, las tazas, ahí detrás eso está lleno de tacitas de no sé qué.
las tazas para beber, tenéis camisetas, llaveros, todo lo que fue apareciendo en el último tercio del siglo XX es el artículo perfecto, con además un componente ideológico. Quien lo lleva se dota de una serie de valores positivos. Pero claro, esto nos deja en un problema serio, y es ¿quién fue realmente? Este tipo del que todo el mundo conoce, ¿quién fue? ¿Quién fue el Ernesto Guevara de la Serna, que pasó por este mundo entre el año 1928 y 1967 y que se hizo relativamente célebre durante sus años al frente de la vida pública en Cuba y algo menos en la época de la guerrilla? Bueno, pues lo que nos encontramos es que fue un hombre de su época que tuvo la inmensa fortuna de apuntarse a una aventura suicida como era la de los hermanos Castro en México cuando se embarcan hacia Cuba, que esa aventura le saliese bien, porque era algo impensable que aquello saliese bien, y a partir de ahí construye una fortuna privada como revolucionario, escribe un libro, etcétera, y termina muriendo fruto de sus propios excesos. Es decir, de creerse su propia teoría. Él aplica en Bolivia la teoría que él consideraba infalible, que era la de la guerra de guerrillas, los focos guerrilleros, la misma que le había fracasado en el Congo 2 años antes, y la misma que seguirá fracasando en toda la América hispana durante los siguientes 50 años y ocasionando infinidad de muertos. No olvidemos que las FARC acaban de retirarse ahora, en el año 2017, 50 años después de la muerte del Che Guevara. Pues bien, eso fue nada más y nada menos. Tiene una importancia histórica, bueno, relativa. No es, desde luego, no es Fidel Castro, no es tampoco un líder como pueda ser Tito en Yugoslavia o de los grandes líderes del socialismo real, pero sí es alguien que al menos es curioso y tiene una biografía además muy propia de su época. Todo lo demás, todo lo que podamos tener en la cabeza sobre él, o por lo menos el 90%, es básicamente un mito. Muy bien, pues aquí termino, es justo media hora y ahora vamos a pasar a un coloquio, que es la parte que a mí más me interesa. Me he limitado a daros las claves principales, a exponeros la tesis principal y ahora os toca a vosotros, así que, en fin, no tenéis más que levantar la mano y preguntar. Bueno, es concomitante en el tiempo, claro. Es concomitante en el tiempo. El Che Guevara era católico, pero no especialmente religioso. Era católico, pues como lo somos todos los que nacimos en países hispanos. Tampoco era un ateo militante, es decir, no le dio por la religión. Pero vamos, es un fenómeno que va apareciendo de manera concomitante en los años 60, aunque nunca le interesó demasiado al Che Guevara. El asunto religioso no le llamó la atención. No tiene esa capa. El personaje no tiene. Otros sí, pero este no. Manifestaciones del orgullo gay aparecen algunos si supiesen que los metían en campos de concentración, las unidades de apoyo a la producción. Por cierto, cuento la historia aquí, de cómo las organizaron. Es unas unidades con unos campos específicos para llevar homosexuales y corregirles. Podremos decir que en Cuba ya no hacen eso hoy, es cierto. Pero también es cierto que en los años 50 en España los homosexuales ni en Francia ni en Alemania se les metían campos de concentración. Así que vaya una cosa por la otra. Uno de los tíos más listos de España en el último siglo ha sido Josep Pla. Y una de sus frases era: es más fácil creer que saber. Y como es más fácil, la gente prefiere creer que saber. Entonces, que el Che Guevara dijo eso, no ha existido esto. Se lo muestras, aquí está, aquí tienes la entrevista. Aquí, en inglés, tal cual. No, pero es que esto hay que leerlo en su justa tal, y es porque antes previamente les habían amenazado. No sirve nada. El fanático es inasequible. Cuentes lo que le cuentes, da igual. Joder, que en el mundo hay neonazis que defienden a Adolf Hitler. No lo olvidemos.
a pesar de que sus crímenes no es que sean conocidos, sino que han sido aireados muchas veces, sigue habiendo. Es una minoría, afortunadamente, pero sigue habiendo. ¿Alguna cosa más? Sí. Dejó escrito mucho artículo. Dejó escrito La guerra de guerrillas, por supuesto, y muchísimo artículo de todo tipo. Él era aficionado a la economía, pero tampoco sabía mucho de economía. Era aficionado a la historia, pero nunca profundizó en nada. Ernesto Guevara era lo que llamaríamos en España un culo inquieto. Estaba a mil cosas, pero realmente nunca se ponía a fondo con ninguna. Lo único que llenó su vida realmente fue la guerrilla. De hecho, él se va del Banco Nacional de Cuba porque se aburre. Se va del Ministerio de Industrias porque se aburre. Cuando va al Congo y tiene su primera experiencia fuera de Sierra Maestra y se encuentra en lo que es aquello, tiene una depresión de caballo que la embajada cubana se lo lleva a Checoslovaquia, a Praga, y está allí deprimidísimo durante meses, porque no lo ha entendido. ¿Cómo puede ser que haya fracasado? Y lo vuelve a intentar de nuevo en Bolivia. Y es lo único que le llenaba. El resto no. Todo lo que escribía, el último de sus mensajes, que es el mensaje a los pueblos del mundo a través de la trilateral, la tricontinental, perdón, este es el que dice el odio al enemigo, el odio sin tasa, etc. Esto es lo último que deja escrito, y es un manifiesto de puro odio. Sin más. Es una cosa que hoy sería impresentable en cualquier político. Y esto es lo último que dejó por escrito. Vamos, era un hombre de acción, no tanto de estar sentado. Lo que os contaba de los sacos, ese tipo de cosas le gustaba hacerla mucho. O se iba a la zafra a recoger azúcar, que es un trabajo durísimo, por cierto. No, eso no es verdad. Primero, no hay pruebas. Y lo primero que tienes que hacer en historia es, eres esclavo de los hechos y esclavo de las pruebas. Está muy bien para la conspiranoia. Yo creo que. Yo creo que no. Aquí el hecho es que este tipo se va libre y voluntariamente a Bolivia, se mete en la quebrada del Yuro libre y voluntariamente, sabiendo que tiene a los Rangers bolivianos detrás. Y sabiendo que como le agarren, es muy probable que le vayan a matar. Aunque él, seguramente, evidentemente es especular porque es meternos en su cabeza, él seguramente pensaba que no le iban a matar. De hecho, les dice a los propios Rangers, les dice, no me maten, les valgo más vivo que muerto. Es que luego le matan. Yo creo que lo que buscaba Fidel Castro era tenerle preso, le quería preso, no muerto. Luego descubre que muerto es un mártir fenomenal. Poco antes de que matasen al Che, en el mismo año 67, habían atrapado en Bolivia a Regis Debray, que era un periodista francés, muy famoso en aquella época, castrista, y se armó el régimen boliviano, el gobierno de Barrientos, y le habían acusado de colaboración con la guerrilla, es decir, de colaborar con el terrorismo. Y le abrieron un proceso en Bolivia. Y se armó una escandalera internacional de padre muy señor mío que Fidel Castro aprovechó muy bien. Y él pensó, si me agarran al Che Guevara, lo que tengo es, y lo meten en una cárcel boliviana, yo tengo campaña de propaganda continuamente. Él pensaba que le iba a ser más útil preso. De ahí que Barrientos, cuando ve que tiene una patata caliente en la mano, dice, si le juzgo y le meto en la cárcel, que es lo que tengo que hacer, lo que se va a convertir la cárcel es, primero va a ser un mecanismo de presión sobre mi gobierno. Van a atentar contra mis embajadas o van a atentar directamente dentro de Bolivia. Va a ser un problema. Se va a convertir esa cárcel en un centro de peregrinación. Lo mejor es liquidarlo. Al punto que la tumba del Che Guevara no se encontró hasta hace muy poco, hasta hace 20 años. Porque el gobierno de Barrientos se encargó de enterrarlo al lado de un aeródromo mezclando los cuerpos para que no fuese nadie allí a peregrinar. De hecho, los restos del Che Guevara que están en Santa Clara, en Cuba, muy seguramente no sean del Che Guevara. Lo explico todo en el último capítulo del libro, el recorrido de sus huesos. Es decir, que no lo querían muerto, en una palabra. No hubo nada de eso. ¿Alguna más? La peli está bien hecha, básicamente es la guerra de guerrillas llevada al cine. Es la versión de Ernesto Guevara de su propia vida y de su propia gesta. Está llevada al cine bien porque Steven Soderbergh es buen director, está bien ambientada. Benicio del Toro interpreta al Che Guevara. La película está bien, se deja ver.
Evidentemente a mí, como me gusta el personaje, pues la disfruté. No tiene por qué disfrutarla todo el mundo. Está hecha en 2 partes y bien. Es una película laudatoria. Es laudatoria, claramente. Bueno, es como si yo escribo mi propia biografía y el día de mañana Steven Soderbergh la lleva al cine. Pues, ¿cómo va a ser? Pues digamos, soy un tío estupendo, ¿no? Yo quería preguntarte, Fernando, ¿por qué, y siempre me ha llamado la atención, por qué tantos niños pijos, tantos niños de bien, les ha encantado la idea revolucionaria comunista? ¿Por qué, teniéndolo todo, abrazas lo que se nos vende siempre es la ideología de los pobres y la salvación del obrero? Tú sabes lo que es el toreo de salón, ¿no? El toreo de salón es que tú y yo nos pongamos aquí a pegar unos capotazos. Toreo que está muy bien, como postura, no me arriesgo, no me van a embestir. Bueno, pues eso es revolucionarios de salón. Luego, si les sacas a la revolución de verdad, no creo que les guste tanto, y sobre todo las consecuencias de la revolución. Es decir, la revolución, la primera... El producto más común de las revoluciones es el desengañado. En todas, sin excepción. Lo que más producen son desengañados. Él no era esto. Nosotros pensábamos que, y fíjate cómo estamos. Bueno, en aquel momento parecía una buena idea. Siempre parece una buena idea, claro. Y esto es normal que afecte los ensueños afectan más a la gente acomodada, que tiene tiempo, la tripa llena, tiempo de poder dedicarse a leer y a estas cosas, que a un tipo que tiene que trabajar para vivir, claro, y desde bien jovencito. De ahí que los revolucionarios todos fuesen burgueses. Empezando por Lenin y terminando por el último revolucionario que me agarres. Todos han sido burgueses. Gente que ha vivido básicamente no ha vivido su trabajo, vamos, en una palabra. Y han sido pobres. Tarde. Claro, Carlos el Chacal llega tarde. Se mete a revolucionario, es como lo mismo que le pasa a Yasser Arafat. Imitan, dicen, bueno, esto es un buen invento. El problema es que a partir de los años 70 a veces nos quejamos de que vivimos en una época con mucho terrorismo. No hay terrorismo al lado del que había en los años 70, que secuestraban un avión cada semana, que ponían bombas en aeropuertos, en estaciones de tren y cosas así. Eso es inconcebible hoy. Había más terrorismo por toda Europa, ¿eh? En España teníamos no sé cuántas bandas terroristas. Y la gente iba por la calle tan contenta, es decir, y se levantaba por las mañanas. Y en el año 1980 en España la ETA mató 100 personas. Y en Italia tenían lo mismo, bandas terroristas de derechas y de izquierdas, porque la acción generó una reacción. En los Estados Unidos hubo también un montón de bandas terroristas. Bueno, estos son, pues la lectura del 68 mal comprendida, y la visión romántica de los guerrilleros del tercer mundo, entre los cuales brilla con luz propia Ernesto Guevara, claro. Es que el Chacal forma parte de los que llegan tarde, no sé, si hubiera llegado 10 años antes quizás se hubiera convertido en un héroe. A veces me han preguntado qué hubiera pasado al Che Guevara si no le matan en Bolivia. Si consigue salir, se consigue escapar de esa quebrada del Yuro, consigue pasar como puede a Argentina y escapar de ahí. ¿En qué se hubiese convertido? Bueno, yo estoy convencido que se hubiera terminado convirtiendo en un terrorista no muy distinto a Carlos el Chacal. En un terrorista internacional. Ese contexto fue lo que si no hubiera seguido bien, que hubiera dejado caer también. Sí, que le mataron a tiempo en el 67, claro. Si le matan en el 74, la cosa hubiera sido distinta. Pero es buena pregunta esa, ¿eh? Sí, es una buenísima pregunta. Yo creo que no, o sea, que Carlos el Chacal para mí es el prototipo de un psicópata nihilista de muchísimo cuidado. Y el Che Guevara es un hombre equivocado, una especie de idealista, que si llega a producir lo que él quería es un desastre, pero le hago, con una fibra moral distinta a la de un verdadero monstruo como Carlos. Bueno, es que si lees sobre el Chacal, verás que él se va intoxicando mentalmente conforme avanza en su carrera hacia ningún sitio. Mira, empieza también como un idealista, hasta que termina convirtiéndose en un monstruo, en lo que terminó siendo. Un tipo que ya le daba igual. ¿Hubiera terminado el Che Guevara igual? Pues en el año 67 es pronto para decirlo. De hecho, él consideraba que lo hacía por el pueblo. Tenía cierto componente naif. Si lees sus textos, por ejemplo, sus textos en Bolivia, su diario en Bolivia,
Tenía cierto componente naif de niño pijo, de niño al que le ha salido todo bien en la vida, de que se había creído que realmente los campesinos bolivianos le iban a apoyar. No le apoyó nadie, incluso los bolivianos que se unieron al principio a la guerrilla les fueron abandonando. Hasta un perro que se les unió por puro accidente les terminó abandonando también en la guerrilla allí, en Bolivia. Pero para mi hijo Carlos, que este era hijo de un abogado riquísimo de Caracas, ¿no? Sí, muy ideologizado, fanatizado, etcétera. Pero con mucho menos nivel intelectual y moral y de todo. O sea, son personas. Yo no lo veo, no creo que hubiese sido una evolución tan nefasta. No lo sé, estamos haciendo historia ficción, ¿eh? Es decir, pero que hubiera terminado más o menos por esa vía. Quizá con el tiempo se hubiera reconvertido en otra cosa. Yasser Arafat fue un terrorista execrable y terminó como un líder internacional y el Premio Nobel de la Paz. No lo sé si un Carlos el Chacal o algo parecido que se hubiera terminado derivando por ahí, o también quizá hubiera vuelto a Cuba y hubiera vuelto con su mujer y sus hijos, que los tenía abandonados. Es posible. Después del fracaso de Bolívar quizá no hubiese intentado otra cosa y hoy sería como Ramiro Valdés, el último gran comandante de la revolución que queda con vida. Pues uno allí con el pelo blanco, la garrota y tal, no lo sabemos. Ahora, él era especialmente fanático, muy poco realista. En el 67 lo era completamente, él se lo cree. Los diarios del Che en Bolivia es leer su mente por dentro. Él no intenta pasar a la posteridad con eso, se está haciendo un examen psicológico. Y a ratos piensas, este tío es tonto. Realmente este tío es tonto, se está creyendo su propia propaganda, su propia mentira, sus propias patrañas. De la misma manera que no entendió por qué en el Congo los congoleños no se sumaban a la revolución. Es que, claro, el impulso que él pilla de autoestima por el éxito de la revolución cubana a un tío de 30 años, imagínate, claro, totalmente, la testosterona le sale por las orejas. Y que le hacen presidente del banco, claro, y que todo es posible. Normal. ¿Cree que sin esa foto el Che sería recordado por él? Es que el Che de esa foto probablemente esta foto nunca hubiera salido del estudio de Córdoba. Esta foto tiene una historia peculiar, la cuento dentro del libro. Un año después esta foto nunca fue publicada en tiempos de la vida del Che Guevara. Se había hecho en el año 1960 durante una manifestación que había montado Fidel Castro con todos los líderes del movimiento en protesta porque habían volado un barco, se llama Le Cubre, en el puerto de La Habana, que traía armas de Europa del Este. Bien, caminaron un poco la manifestación y luego sobre una tribuna dieron un mitin. Y estaba allí hablando Fidel Castro y el Che Guevara se puso detrás. Si veis la foto original va con un chubasquero de color verde y estaba mirando al infinito, Korda miró, disparó, de hecho se veía un tipo al lado del original y una palmerita, recortadas, sale la foto, pues la foto inmortal, y se quedó en su estudio durante 8 años, el negativo. Y en el año 1968, ya muerto el Che Guevara, se presenta a Feltrinelli, que era un editor italiano de tendencias izquierdistas, comunistas, se presenta en La Habana y le pide a Fidel Castro fotos del Che Guevara. Bueno, pues acércate al estudio de Córdoba, que es el fotógrafo oficial de la revolución, y que te dé alguna. Llegó allí, empezó a ver algunas, la vio y le dijo, esta es la mía. Y se la llevó para Italia. Y hizo una tirada de, no sé si fueron 2.000 pósteres en Milán. Que fue en pleno mayo del 68. Y se convierte ya en lo que es hoy. Así nació esa fotografía. Probablemente nunca hubiera salido del estudio de Córdoba. Entonces, no hubiera existido. Vamos a ver, era difícil, era una operación suicida. Fíjate, cargo 80 cubanos jovencísimos todos, menores de 30, que se embarcan al lado de Veracruz en un yate para uso recreativo que habían comprado de segunda mano. Se llamaba Granma porque el anterior dueño le había puesto el nombre de la abuela. Granma en inglés significa abuelita. Que salen de Tuxpan, tienen que cruzar medio mar Caribe con el barco que iba sobrecargado y desembarcar en la provincia del Oriente, en un lugar que no tienen muy claro dónde lo van a hacer, y con el ejército esperándoles. De hecho, la llegada a Castro de Castro y compañía a Cuba fue, que no los mataron a todos de puro milagro. Y a partir de ahí, una vez llegados,
encaramarse a una sierra, tipos que no tienen formación militar, porque por mucho que Castro se hiciese llamar comandante, nunca tuvo, era abogado, ni Raúl Castro tampoco, que no tienen formación militar, enfrentar a un ejército profesional. Sería mejor o peor, pero que era un ejército profesional. ¿Les le consiguieron vencer? Sí. También es cierto que ese ejército no quiso combatir y fue retrasando las líneas continuamente, porque no era popular Batista. Esa es la razón por la que fue difícil, vamos, difícil. Una aventura, como decía antes, suicida. En México lo que hace Fidel Castro es que contrata a un mercenario español que había sido coronel, se llamaba Alberto Bayo, que era un tipo de una pieza. De esta, la imagen que tenemos de un soldado español. Y Bayo. Este era un tipo ya de cierta edad, había participado en la guerra civil, pues si estos eran todos veinteañeros, pues Bayo era ya un hombre de 40 y tantos, ¿no? Con experiencia de combate y les forma, les procura transmitir todo lo que sabe, pero claro, es todo su entrenamiento en una finca, la finca Santa Rosa en México, que por cierto la policía les pilla y tienen que salir huyendo. Es decir, toda la historia de la preparación de la guerrilla en México piensas que son Boy Scouts. Literalmente, que es un grupo de Boy Scouts en México, Boy Scouts cubanos en México, organizando no se sabe muy bien el qué, pegando tiritos, tal. Eran tan poco amenazantes que ni el gobierno mexicano les prestó importancia. Los detuvieron y los volvieron a soltar. Sí, esa es la realidad. Dijo, pero ¿cómo van a ser? Esto es una amenaza para el gobierno de Cuba. Son 4 veinteañeros con las hormonas revolucionadas. Bueno, ya sabes eso de la suerte es de los ayuda a los audaces. En este caso les ayudó muchísimo. Totalmente, sí, es un cisne negro. Bueno, es que esa frase se la han atribuido a 700 revolucionarios distintos. Es decir, esa forma parte de la fraseología revolucionaria que vale para uno, para el otro, se la puedes poner a Pasionaria, se la puedes poner a quien quieras, ¿no? Se la puedes endiñar a quien te dé la gana, se la puedes poner ahora a Íñigo Errejón, tal. Piensa que la ideología funciona mucho en base a eslóganes, a ideas, fuerza, mandamientos. Pues todo eso necesitas tener unos cuantos que sean fáciles de memorizar y que queden muy bien. Eso sí, el Che Guevara no quería morir, ¿eh? Le ofreció a los bolivianos que no le matasen, que les valía más vivo que muerto. Pero yo no lo creo. En serio, ¿eh? Y vamos, que he investigado y he leído mucho sobre el personaje, he llegado a conocerle íntimamente. Y a hablar con gente que lo conoció personalmente y tal, no era un psicópata. Pero lo que diríamos en España hoy, un puto loco. Sí, cuando un tío le da con algo y se fanatiza y se obsesiona y tal y cual, y bueno, y que en una época en la que además pues la gente era de gatillo fácil y tienes armas a tu disposición, ¿no? Es una época distinta a la nuestra. ¿Y la frase esta de dispara solo va a matar a un hombre, eso ocurrió o luego se lo inventaron? ¿El qué? Había una frase que decía diciendo, no sé qué, dispara si solo va a matar a un hombre. Sí, eso es pero no es suya, está atribuida a terceros, cuando mató a un traidor en la sierra. Porque la traición se pagaba con la muerte, obviamente, la guerrilla. ¿A quién conociste que conocía a Guevara y qué te contaron? Pues hablé con el que fue probablemente el tipo que más investigó su carrera universitaria, que es Fernando Ross, que murió, un cubano, en Miami. Entrevisté a un colaborador suyo del Banco Nacional de Cuba. Entrevisté a su secretaria en el Ministerio de Industrias, que vivía en León, retirada, se había casado con un español y se habían retirado en un pueblecito de León, en Valencia de Don Juan, y ahí fui a su casa personalmente hasta León, hasta Valencia de Don Juan, y estuve comiendo con ella, era una señora ya muy mayor, y me estuvo contando, bueno, todo un día nos pasamos, llegué por la mañana y me fui de noche. Me estuvo contando cosas suyas, un montón, me llevé, bueno, una tarjeta de memoria cargada de sí, ahí meto cosas, bueno, sí, claro, me sirvió, me fue muy útil para conocer a la persona, muchas cosas. Y decía que era un buen tipo, que estaba loco con las ideas, pero que era un tipo humano, vamos. Sí, pues era ministro. Que se aburría, que llegaba tarde, que trabajaba de noche, que llegaba y se ponía a fumar un puro con las botas encima de la mesa, iba siempre vestido de militar de campaña, pues no es una ropa muy útil para despachar expedientes, ¿no?
Y estaba en eso, en ese rollo. Hay fotografías que se les ve. ¿Nunca os habéis planteado por qué los barbudos se pasaron 20 años vestidos de campaña, con botas de campaña? Pero no mandan ya, no están en el... no hacen trabajo de oficina. Formaba parte de toda la mística suya, ¿no? No, las ideas son las mismas, las ideas eran las mismas, igual de malas que ahora. Es decir, planificar la economía nunca ha traído prosperidad. Eliminar la representatividad en las elecciones nunca ha traído libertad. Acabar con la independencia de la justicia nunca ha traído justicia, todo lo contrario. Bien, la Cuba de Castro es un país... La Cuba que ayudó a traer el Che Guevara es un país donde se planifica la economía y hay escasez sistemática, tan sistemática que hace falta una cartilla de racionamiento, donde no puedes elegir a tus representantes porque solo hay un partido, nada más, el Partido Comunista. Hay elecciones, sí, joder, dentro del mismo partido. Y donde, por supuesto, la independencia judicial, es decir, que tú pidas amparo a un juez y sepas que el juez va a ser independiente, es pura ciencia ficción. Esas eran sus ideas, ¿eh? En ese momento había fracasado la Unión Soviética ya, estrepitosamente además. Se habían hecho las purgas de Moscú, se había eliminado a 5 millones de personas en Ucrania de hambre, Stalin había muerto y había sido reprobado por su propio partido, el Mao Zedong en el año 61 estaba matando a millones de personas de hambre. Cuando el Che Guevara se hace comunista, en los años 50, el comunismo ya ha mostrado su cara, ya se sabe lo que trae. Pero la cuestión de esforzarse un poquito en ver lo que había. Sí, pero era inevitable.